Bueno, esta mesa de diálogo para el INR es muy importante debido a que nos permite visualizar y visibilizar lo que es el trabajo que está haciendo el instituto, y bueno, para nosotros el diálogo con la sociedad es muy importante, obviamente, para obtener insumos de parte de ellos, saber cómo podemos mejorar el trabajo a realizar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se han ido proponiendo en estas mesas? Evidentemente que lo que tiene que ver con la gestión de la privación de libertad puntualmente es algo que hasta este momento se visibiliza poco por parte de la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, este punto es muy importante y bueno, y las propuestas que se han ido decantando tienen que ver con intervenciones socioeducativas y ver cómo va a ser esa, luego de su vida en libertad, cómo se va a reinsertar en la sociedad esa persona, ¿no? ¿Eso es lo más importante que se plantea? Es uno de los puntos más importantes y obviamente quizás esto va a servir para demostrar que la gestión de privación de libertad tiene suma importancia en lo que tiene que ver la seguridad pública y una política pública de nuestro país al respecto, ¿no? ¿Qué tiene que ver o de qué manera se maneja a partir en el instituto la situación de los privados de libertad que todavía no tienen la sentencia, pero sí están en proceso y a veces hace mucho tiempo que están privados de libertad? Nosotros informamos periódicamente a la justicia sobre esa situación y bueno, estamos en un ida y vuelta porque la justicia, en este caso en nuestro país, es quien resuelve ese tema. Para nosotros también tratamos de brindarles sobre todo intervenciones socioeducativas en lo que tiene que ver a lo laboral y que bueno, que terminen sus estudios, ¿no? ¿Y se acepta por parte de los reclusos este tipo de intervenciones, este tipo de situaciones? ¿Cuántos reclusos efectivamente estudian o trabajan? Tenemos un número alto de reclusos que estudian y trabajan y generalmente es aceptado. Depende muchas veces de las posibilidades que se puedan dar para ellos, ¿no? Pero generalmente es aceptado. ¿Cuáles son las cárceles en las que se tienen este tipo de posibilidades? En todo el país existe la posibilidad. Evidentemente que los números a veces nos complejizan el abordaje y poder llegar a todos los privados de libertad. Obviamente unidades que tienen mayor cantidad de privados de libertad, como puede ser la unidad 4 o la unidad 3, complejiza la accesibilidad. Pero creo que estamos trabajando para que el derecho al acceso a la educación sea para todos. ¿Cuáles son la unidad 4 y la 3? Es CONCAR y la número 3 el penal de libertad. En lo que hace a la cantidad de reclusos al tipo de reclusos que existen hoy por hoy en las cárceles de nuestro país, ¿cuáles son los promedios de edad? Un promedio de edad bajo, generalmente entre 20 y 30 años, y podríamos decir que tenemos dos realidades muy disímiles en lo que tiene que ver con el interior de nuestro país y la zona metropolitana. Evidentemente que también, hoy lo explicaba, tiene que ver también, el delito muchas veces no está asociado con su nivel de convivencia dentro de la unidad. Entonces eso también es algo que nosotros tenemos que trabajar en los diferentes abordajes. Muchas veces un delito que se pena, por ejemplo como el homicidio, no tiene tantas complejidades de convivencia con el resto de lo interno como puede tener un delito que puede ser como el hurto o un daño que sí determina complejidades a nivel de la convivencia entre los internos. ¿Qué tipo de complejidades? La convivencia sobre todo, su poder de adaptabilidad a manejar situaciones de vida cotidiana. Entonces eso requiere que se deba realizar otro tipo de abordaje. Por eso es muy importante el proceso que se está haciendo a nivel de intervenciones socioeducativas y técnicas, para volver a que esa persona pueda convivir. Entonces muchas veces se asocia, en la vida libre se asocia el delito con su convivencia y a veces en la cárcel es disímil. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Por eso en la vida común, digamos, uno tiende a pensar que el homicida tiene más dificultades para relacionarse. Muchas veces tiene que ver con la accesibilidad que se tiene a los aspectos educativos. O sea, el delito no mira ni clase social ni tema educativo. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso también. Y eso requiere el proceso que está llevando a cabo el INR, que esta transformación que se lleva de su creación a la intervención socioeducativa. Entonces, determinar el perfil de esa persona es lo que nos permite a nosotros después determinar el abordaje para ver cómo intervenir. En general usted me decía que los reclusos son entre 20 y 30 años. ¿Tienen algún nivel educativo promedio? Generalmente yo le podría decir que primaria completa, hay muy pocos que no terminaron primaria, sí hay un número que no la terminó y nosotros lo acondicionamos para que termine, y sí, después educación media. Creo que lo más importante en esto tiene que ver con la educación, ¿verdad?